Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video para aprender español. ¿Quieres entender las palabras en español más rápido? ¿Quieres entrenar tu cerebro para hablar español con más facilidad? Entonces, este video es para ti. Hoy vamos a practicar español con un método especial. Se llama la técnica del shadowing. Así funciona. Voy a contarte una historia corta y hermosa, frase por frase. Primero, escucha cada frase en español con mucha atención. Luego, repite la misma frase después de mí, como una sombra que sigue a una persona. Intenta imitar el sonido, el ritmo y la emoción de cada línea. Esto ayudará a tu cerebro a pensar en español y a hablar de manera más natural. ¿Estás listo? ¡Vamos! Me llamo Emma Miller y esta es la historia de la noche más hermosa de mi vida. La noche que lo cambió todo. Vivo en un pequeño apartamento en Boston. Vine aquí para estudiar en la universidad. Mi compañera de piso vive conmigo. Se llama Maya Chen. Todo comienza el 1 de octubre, el día que cambiará mi vida para siempre. Me despierto temprano esa mañana. Sacudo el hombro de Maya y digo, despierta, despierta, es de mañana, llegamos tarde. Maya abre los ojos lentamente y dice, el cielo está muy nublado hoy, tal vez va a llover. Yo me río y digo, estaremos bien, vámonos. Las clases en la universidad terminan a las 4:30 de la tarde. Tenemos otra clase por la tarde a las 5:30 de la tarde. Maya y yo caminamos hacia la cafetería. Ella parece cansada y dice, Emma, me siento muy cansada hoy. No creo que pueda ir a la clase de la tarde. Ve sin mí. Yo le pregunto, ¿estás segura? Ella asiente. Sí, estaré bien. Ve a clase. Así que voy sola. Cuando la clase termina, alrededor de las 7 de la noche, salgo. El cielo está ahora muy oscuro. Grandes nubes se mueven rápidamente sobre mí. Se acerca una tormenta y entonces sucede. Empieza a llover. Una lluvia fuerte, pesada, cae rápida y violentamente. En segundos estoy completamente empapada. No tengo paraguas. Miro a mi alrededor buscando un lugar para protegerme. Y entonces la veo. Una librería antigua en la esquina de la calle. Las luces aún están encendidas por dentro. Corro hacia la puerta y la empujo. Una campanita suena fuerte. Hola, digo. ¿Hay alguien aquí? Nadie responde. La tienda está muy silenciosa. Libros por todas partes. Estantes altos que llegan al techo. El aire huele a papel viejo y polvo. Camino lentamente entre los pasillos. De repente, escucho pasos detrás de mí. Me giro rápidamente. Mi corazón late muy rápido. Un hombre está allí. Es alto, con el pelo oscuro y ojos verdes. Su ropa también está mojada por la lluvia. Él dice, perdón, no quería asustarte. Yo sonrío y digo, está bien, solo entré por la lluvia. Él ríe suavemente. Yo también. Esta lluvia es una locura.
Y sonríe otra vez, una sonrisa cálida, amable. Me llamo Jake Morrison, dice. Yo soy Emma Miller, respondo. Por un momento, simplemente miramos afuera. La lluvia golpea fuerte las ventanas. El trueno hace vibrar el aire. Pregunto en voz baja. Este lugar se siente extraño. ¿Dónde está el dueño? Jake dice, no lo sé. Creo que estamos solos aquí. Empezamos a caminar lentamente por la librería juntos. Jake se detiene frente a uno de los estantes. Saca un libro rojo viejo. La portada no tiene título ni palabras. Jake dice, mira este, parece muy viejo. Abre el libro con cuidado. Dentro hay escritura a mano con tinta negra, no texto impreso. Jake lee en voz alta. Para 2 personas que lean esto juntas. Su historia comienza esta noche. Parpadeo y digo, qué extraño. ¿Quién escribiría algo así? Jake frunce un poco el ceño. No lo sé, es muy extraño. Entonces de repente sucede. Todas las luces se apagan. La librería queda completamente a oscuras. Dejo escapar un pequeño grito. Jake llama. Emma, ¿dónde estás? Respondo. Aquí mismo. Entonces siento algo. Una mano toca la mía en la oscuridad. Jake encuentra mi mano y la aprieta suavemente. Dice con calma. No te preocupes, estoy aquí contigo. Nos quedamos quietos, uno al lado del otro. El único sonido es la lluvia cayendo afuera. Entonces los dos vemos algo imposible. Un libro en el estante empieza a brillar. Emite una luz azul suave. Susurro, ¿ves eso? Jake asiente. Sí, ¿qué es? Yo digo, vamos a verlo. Caminamos lentamente hacia el libro brillante. Jake estira la mano con cuidado. En el momento en que lo abre, todas las luces vuelven a encenderse. Miramos juntos las páginas. Dentro hay fotografías antiguas en blanco y negro. Muestran la misma librería, pero hace muchos años. En una foto, una pareja joven está junto a la puerta de entrada. Se toman de la mano, sonríen a la cámara, se ven muy felices. Susurro, se parecen a nosotros. Jake me mira y dice suavemente, sí, de verdad. Debajo de la fotografía hay una inscripción. La leo en voz alta. Sarah y John se conocieron aquí una noche lluviosa en 1952. Se enamoraron y se casaron un año después. Esta librería los unió. Sonrío y digo, qué romántico. Jake me mira con ojos serios. Pregunta, Emma, ¿tú crees en el destino? Respondo, no lo sé. Nunca lo he pensado mucho. ¿Y tú? Jake sonríe un poco. Quizá estoy empezando a creer después de esta noche. En ese momento escuchamos la puerta principal abrirse. Una anciana entra. Tiene el pelo blanco y unos ojos suaves y amables. Ella dice, oh, ¿todavía están aquí? Bien. Encontraron el libro especial. Pregunto, ¿qué quiere decir? La mujer señala el libro en las manos de Jake.
Dice, este libro solo brilla para dos personas que están destinadas a encontrarse. No pasa muy seguido, quizás una vez cada varios años. Jake y yo nos miramos. Mi cara se calienta. Jake ríe nerviosamente. Es solo una historia. No, dice la anciana con una sonrisa. Tal vez no. Luego añade suavemente, Sara y John, la pareja de la foto, eran mis padres. Se conocieron aquí, en esta librería, en una noche lluviosa, igual que esta, y tuvieron una vida muy feliz juntos. Me quedo allí, sin poder hablar. Todo se siente mágico, demasiado mágico para ser real. La anciana camina hacia la puerta y la abre de par en par. Afuera, la lluvia ha parado. El aire está calmado y silencioso, como si la noche misma nos sonriera. La anciana sonríe y dice, deberían irse ahora, pero por favor, vuelvan pronto. Jake y yo salimos juntos. El aire es fresco y agradable. Todo huele limpio después de la lluvia. Las calles brillan bajo las farolas, aún húmedas y silenciosas. Digo suavemente, eso fue lo más extraño que me ha pasado en la vida. Jake ríe un poco. A mí también. ¿Todavía no puedo creerlo? Nos detenemos en la acera. Durante unos minutos nos quedamos allí hablando. Luego Jake camina conmigo hasta mi apartamento. Cuando llegamos a mi puerta, él se detiene. Me mira y dice, gracias por esta noche, Emma. Fue realmente especial. Sonrío y digo, sí, fue muy especial. Buenas noches, Jake. Él dice, buenas noches, Emma, y se aleja lentamente. Abro la puerta, entro y corro hacia la ventana. Lo observo caminando por la calle. Él se gira y me saluda con la mano. Yo le devuelvo el saludo con una sonrisa. Luego voy a mi habitación. Maya ya está dormida. Me acuesto, pero no puedo cerrar los ojos. Mi mente está llena de pensamientos. La lluvia, la librería, el libro brillante y Jake. Recuerdo la forma en que tomó mi mano en la oscuridad, la seguridad y la calma que sentí a su lado. Susurro suavemente, ¿qué me está pasando? Me muevo una y otra vez. No duermo en toda la noche. Por la mañana, Maya se despierta y me mira. Dice, Emma, pareces agotada. ¿No dormiste? Niego con la cabeza. Ella pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? Así que le cuento todo. La tormenta, la librería, el libro extraño y Jake. Maya escucha con atención. Luego sonríe una gran sonrisa. Dice, Emma, te estás enamorando de Jake. Mi cara se pone ardiente. Digo rápido, no, lo conocí ayer. Maya ríe y dice, sí, es verdad, lo veo en tus ojos. Pensaste en él toda la noche, ¿verdad? No pudiste dormir. Se te pone roja la cara cuando dices su nombre. Todos estos son signos de amor. Me cubro la cara con las manos. Quizás tenga razón. Quizás realmente me estoy enamorando de Jake. Digo suavemente, pero no sé nada de él, no sé dónde vive, no tengo su número, ni siquiera sé si volveré a verlo.
Maya sonríe y dice, entonces ve a buscarlo. Vuelve a la librería. Tal vez él esté allí. Pienso en sus palabras. Sí, quizás Jake también volverá. Quizás quiere verme otra vez. Miro el reloj. Son las 10 de la mañana. Respiro hondo y digo, voy ahora mismo. Me preparo rápido. Me pongo la ropa, agarro mi bolso y salgo del apartamento. Camino rápido hacia la librería. Mi corazón late muy rápido. Ni siquiera noto a las personas a mi alrededor. Cuando llego a la librería, empujo la puerta. La campanita suena sobre mí. Entro y miro alrededor. Intento encontrar el libro rojo, pero ya no está allí. Camino entre los estantes buscándolo en silencio. Entonces escucho una voz detrás de mí. Una voz cálida y familiar dice, «Hola, Emma». Me doy la vuelta rápidamente. Jake está ahí, de pie, sonriendo. Pregunto, «Jake, ¿qué haces aquí?» Él dice, «Pensé que quizá vendrías. Quería verte, así que vine temprano». Mi corazón late aún más rápido. Pregunto suavemente, ¿estabas pensando en mí? Jake asiente y dice, sí, pensé en ti toda la noche, no dejaba de recordar la noche de ayer. Sonrío, sintiendo mis mejillas ponerse rojas. Yo también, digo, pensé en ti, no dormí nada. Jake da un pequeño paso hacia mí. Me mira a los ojos y pregunta, Emma, ¿puedo verte otra vez? Tal vez podríamos tomar un café ahora. Sonrío y digo, sí, me encantaría. Caminamos juntos hacia la puerta. La anciana está detrás del mostrador. Ella sonríe con calidez y dice, hacen muy buena pareja. Vuelvan pronto. Jake y yo salimos de la librería y caminamos hacia un pequeño café cercano. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Pedimos 2 cafés y empezamos a hablar. Hablamos de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños, nuestras cosas favoritas. El tiempo pasa rápido. Ni siquiera notamos cuánto tiempo llevamos allí. Eso fue hace 6 meses. Hoy, Jake y yo estamos juntos y somos muy felices. Cada semana visitamos la misma librería. La anciana siempre sonríe cuando nos ve. A veces pienso en aquella noche lluviosa, la librería oscura, el libro brillante, el sonido del trueno. Todavía no sé si fue destino o solo casualidad, pero estoy agradecida por esa noche. Porque esa noche lluviosa me dio algo maravilloso. Me dio amor. Y ahora es tu turno de practicar. Vuelve al inicio de la historia y pausa el video después de cada frase. Luego repite después de mí. Este método se llama la técnica del shadowing. Practica así todos los días y tu español se volverá claro, natural y seguro. Recuerda, incluso unos pocos minutos de práctica al día pueden hacer una gran diferencia. Pronto verás un progreso increíble. Nos vemos muy pronto en una nueva lección de español. Suscríbete y sigue aprendiendo a través de historias.